Bueno, Pito Ruido, Paco Rosell, bienvenidos. Muy buenos días, hoy necesitamos gente con experiencia en este mundo proceloso, aunque creo que nunca en la historia de España, porque en la invasión napoleónica no había cortes, por lo tanto, pues la opinión pública pues era más de taberna que otra cosa. Nunca se había vivido una situación como ahora, nunca, ni en la guerra civil, ni en las guerras carlistas, nunca. Nunca, no. Yo siempre digo que en el año 2010 no pensábamos que iban a ocurrir todas las cosas que pasaron entre el 10 y el 20. Acordaros todo lo que pasó, desde la abdicación de un rey, la renuncia de un papa, pero bueno, eso no. Sí. Un gobierno social comunista, un golpe de Estado en Cataluña, un gobierno que indulta a los golpistas, pasó de todo. Y yo siempre digo, ¿qué pasará entre el 20 y el 30? Y lo que está pasando entre el 20 y el 30 es más espeluznante de lo que yo esperaba. Yo esta mañana, no sé si Paco, si compartes, digo, vamos a ver, hoy, a mí es que me parece absurdo, pero esta manía de los periodistas de seguir el rito de la noticia. Vamos a ver, aquí lo que intente, lo que quiera hacer o lo que haga Feijóo es igual, lo importante es lo que intenta impedir. Si lo que haga ya sabemos que es lo importante que tiene que hacer es tratar de impedir y sobre todo que la gente se dé cuenta, y esta es mi duda, de si va a privilegiar, porque lo conozco, la casta política la conozco, el rollo patatero que en todas las sesiones de investidura hecho por 14.000 manos, además ayer vi a todos los que lo han colaborado. Ninguno es orador, ninguno ha hablado nunca en las Cortes, no tiene ni puñetera idea de que una improvisación en las Cortes es más eficaz que 2 horas de discurso. Sí. Pero lo importante es lo que venga después. Es decir, yo vengo a tratar de ser investido para impedir que lo sea este tío. Sí, porque lo que vamos a vivir hoy en un momento efectivamente muy crítico, porque lo que decía Villito tiene toda la razón, pero frente a esos retos, a esas dificultades, había una solidez política para afrontarlos y un consenso de lo que se tenía que hacer. Ahora directamente no ha producido. Claro, lo que vamos a ver hoy es la investidura más crítica que en toda la historia reciente de la democracia española, desde la restauración del 77, porque va a ser, por un lado, una investidura, un modelo híbrido de investidura y de parar digamos, y hacer una moción de censura a lo que viene en marcha y que está cocinado. Sí. Es verdad, ya se está haciendo ese visionismo de que la amnistía pues está ya palabrada, como era previsible, solamente se están apuntes técnicos, es decir, aquellos que se van a beneficiar de la amnistía redactan su propia ley. Por eso tenía mucho sentido aquello que dijo el Tribunal Supremo cuando se opuso a la decisión del gobierno del indulto. Decía, bueno, es que estamos aquí ante un autoindulto, que los beneficiados son el presidente del gobierno y sus socios para seguir en el poder. La amnistía es exactamente en los mismos términos, con un efecto además absolutamente corrosivos que cuestiona la propia democracia. En los que dieron el golpe al borrar el delito se les da la razón. Y hoy no solamente se les da la razón, sino que se quita la razón a los que lo combatieron. Evidentemente, se les quita la razón, con lo cual, en justa proporción, podríamos tener la circunstancia que los amnistiados pudieran iniciar acciones legales contra aquellos, fundamentalmente altos funcionarios del Estado, que resistieron la nación, empezando por el propio rey y su discurso del 3 de octubre. Por eso es muy significativo lo que ha ocurrido en las últimas horas, cuando el Tribunal de Derechos Humanos acaba de admitir el recurso de los golpistas del 1O, y ahora el gobierno, que ha reducido lo que Sánchez dijo que era una rebelión y que había que agravar, lo ha reducido a una crisis política, y que frente a esa crisis política no hay que judicializarla, había que desjudicializarla. Pues lógicamente nos vamos a encontrar la misma circunstancia de la sentencia Parot. Es decir, el representante del gobierno español en ese tribunal de Estrasburgo apoyándose en las tesis de los golpistas, con lo cual la desautorización de la democracia va a ser terrible, y la de democracia. Y el factor segundo, la integridad territorial, porque todos imagináis si después del intento de golpe de Estado, el 23F, pues hubiera una fuerza de extrema derecha con 7 escaños que fuera la que modulara ese futuro gobierno y se presentara ante el rey, que se opuso al golpe de Estado, diciendo que quiere formar un gobierno. Ahora no solamente... Y formándolo. Y ahora nos encontramos, porque aquello fue un ataque contra la democracia, pero ahora tenemos un ataque contra la democracia. Es que exactamente es eso, Federico, un ataque contra la democracia y contra la integridad territorial de este país. Por lo tanto, el momento es muy grave, y todo por el interés político de alguien que, insisto, de una persona que no es rehén
no es rehén, es cómplice de lo que se está produciendo, porque evidentemente si los españoles yo creo que votaron una cosa concreta, pero no votaron eso, porque ni plantearon en su programa electoral ni la amnistía ni la consulta, que es lo siguiente que va a venir, y por tanto tiene una responsabilidad tremenda. Y frente a eso, el silencio de los corderos del Partido Socialista, que van a votar todos como borregos, prefiriendo el sueldo a la dignidad. No, a mí lo que me inquieta es que no es que sea cómplice, es mucho más que cómplice, Paco. No es Fausto, es el diablo. Es que es un autor decisivo en todo el proceso, porque si fuera solo cómplice ya sería grave, pero es que él es el que impulsa todo este proceso, que efectivamente es una deslegitimación de la democracia, desde que, como decías tú, desde la restauración del 76, es una enmienda a la totalidad, a la democracia española global. Es decir, la deslegitima y la anula. La anula y la combate. Y la combate, por eso. Bueno, hay una cuestión además. Esto del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, aunque a mí me ha favorecido, pero tengo que decir que si el Tribunal de Derechos Humanos admite... Pero admitirlo no quiere decir que... No, pero mala señal. Pero si España no conozco al palmípedo por las deyecciones, que queda más fino que lo que dice Luis Herrero. Conozco al palmípedo por las deyecciones. Si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admite el golpe de Estado en España, adiós Unión Europea, porque aquí el principio era que era Estados de Derecho. Esto es la destrucción del Estado de Derecho en España. Si aquí se admite eso, mejor dicho, si Bruselas o Estrasburgo admite eso, está admitiendo que en Europa se den golpes de Estado. Porque esto es un golpe de Estado. Y además un golpe de Estado absolutamente sin asistencia de la opinión pública, sin respaldo popular, sin referéndum, sin nada. Es un golpe de Estado puro y duro como el del 17 desde las instituciones. Sí, pero Federico, ten en cuenta que aquí tienes toda la razón, pero la carga de la prueba la tiene que presentar España alegando frente a esa admisión. Si España no alega, como vimos en su momento con la doctrina Parot, precisamente con el juez que colocó allí Zapatero, ¿y cómo va a alegar? Es decir, ese gobierno López que dice Guerra que es una crisis política, va a alegar. Y por tanto, si no alega, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo va a fallar en esa dirección. El Tribunal de Derechos Humanos sabe lo que es un golpe de Estado. Entonces, si la oposición, si medio país, con 11 millones de votos, se está diciendo esto es un golpe de Estado, el Tribunal de Estrasburgo tiene que tener en cuenta lo que está diciendo la media España, a la que le están dando un golpe de Estado. Pero Federico, eso es igual que si la Fiscalía no insta a la toma de decisión. Un juez no lo puede tomar. Lo sé. Por tanto, si España no alega, y me temo que lógicamente que va a alegar, que no va a alegar porque los intereses del gobierno son otros, y dice Sánchez que hay que desjudicializar lo que él llama una crisis política, que antes llamaba rebelión. Y un intento de golpe pero de eso Estado, es igual. Podemos encontrar una situación perdona, no, como en la Organización de Estados Americanos, cuando el golpe de Estado de Chávez lo echaron. O sea, no admitieron, y mira que es la OEA, no es gran cosa, no lo admitieron. O sea, no puedes admitir un país donde el golpe de Estado se legaliza. Que estos son capaces de hacerlo, no tengo la menor duda. O sea, nada más que ver cómo se ha corrompido con las renovables y con todo, vamos, eso está... Y además a España siempre le han hecho toda clase de fechorías, desde dentro o desde fuera. Bélgica y Holanda. Países, antes lo comentaba, donde no puede, la heredera del trono no puede ir a clase, no puede salir de palacio. 40 diputados holandeses llevan 24 horas al día escolta. En Bélgica, barrios enteros de hace 30 años que no entra la policía, salen los yihadistas a masacrar en París. Estos países son los que al final marcan la línea de la justicia en Europa. El otro día, la rueda de prensa de Ursula von der Leyen con Giorgia Meloni. Giorgia Meloni dice, vamos a ver, nos acaban de llegar 12.000 tíos a Lampedusa donde viven 6.000. O sea, necesito que el ejército, que la Unión Europea ponga barcos para impedir que esto llegue aquí. Y la otra dice que hay que dar cursos allí en el origen para que los países de origen disuadan a las mafias que se hacen de oro para que los disuadan. La cara de Meloni, es decir, el nivel de desprestigio, de desmoralización, de desautorización, de deslegitimación de la propia Unión Europea está yendo a tal velocidad. Cuando tú ves Suecia,
en parte Dinamarca, pero sobre todo Suecia, Holanda, Bélgica, Francia, donde sencillamente han renunciado al poder del Estado. Pero entonces luego va a decir en España, pues sí que tengo el poder de Estado total, eso es que como son monitos. Es que durante años decíamos siempre, la suerte nuestra, porque es un proceso muy semejante al venezolano, muy semejante. Idéntico. Y dice, la suerte es Europa. Sí. Yo mantengo desde hace tiempo que si este señor sigue, Eso nos va a plantear un referéndum. Por Un referéndum para marcharnos porque nos están agobiando con la ya economía, verás como Europa dirá, no, si se puede admitir. Sí. Claro, ¿no? Pero hombre, si es una pandilla de... Pero sí que en Europa no hay ni un discurso de un cierto vigor. Es decir, el último debate con la propuesta que llevó Álvarez para que se admita el catalán en el tal. Y Europa, en lugar de dar un discurso, no podemos... no admitimos esto... Lo aplaza y dice, ya lo veremos. Es decir, es la eterna respuesta. La burocracia. Es agrandar los problemas, eternizarlos, y es el patada adelante. Y la respuesta, la Europa que salió de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera fue contra los nacionalismos, que era, como dijo Mitterrand, la guerra. Y es que es la guerra. Claro, pues ahora es Europa, en cambio, adopta una actitud de complicidad, de vamos a dejarlo, no sé qué, no sé cuánto. Álvarez, por cierto, uno de los invitados en esa fotografía también para la infamia, ¿no?, de Sánchez en la Casa del Español. En el Instituto Cervantes diciendo que es fundamental el euskera. Al español, ¿no? Y García Montero. Y García Montero y Garzón y Dolores Delgado, que quizás la presencia que a mí me hace... Garzón, que escribe las sentencias con falta de ortografía, Dolores Delgado, que no le da una patada a un bote de la Carmen gramática. Calvo, que está tratando de meter de nuevo la patita. Me falta Ábalos, que también últimamente ha hecho alguna aparición está mucho por ahí, estelar, pero bueno, esta fotografía también es para enmarcarla. En el Cervantes. El Cervantes de Nueva York. De Nueva York, sí. Es muy pequeñito, hay que decirlo, ¿eh? Bueno, por mí como si lo vuela. Esto es en el Cervantes. Aquí en la sede central. Esto es ayer. Es un ministerio de idiomas. Sí, hombre, es el antiguo edificio del Banco Central. Nada menos. Un edificio precioso, por cierto, de esos edificios. Pero lo curioso es que después, como Europa les dijo que más adelante, lo sorprendente, bueno, vamos a priorizar el euskera. El catalán. ¿Por qué? El catalán, pero ¿por qué tiene que ser el catalán el que se priorice? Primero dijeron, es que claro, son lenguas minoritarias que hay que defender, hombre, para minoritario el euskera, ¿no? Bueno, de momento hoy ya han dicho los diputados vascos, hasta los etarras y PNV-tarras, y han dicho que ellos van a usar el español. Claro, porque ellos no saben hablar. Claro, es lo único que se habla allí. Es un baile de máscaras, de carnaval. ¿Qué van a hablar? Sin embargo, me contaban anteriormente fuera de micrófono Maite Loureiro y Rubén Fernández que se produjo el otro día allá en los corrillos, en los pasillos, en el patio, en los pasillos del Congreso, un encuentro con la portavoz de Junts, con Nogueras, en donde, porque ella ya ha dicho que no solamente en el hemiciclo, sino que fuera también va a utilizar el catalán. Con no atenderla ya está. Bueno, pero claro, al final había un montón de periodistas que estaban tratando de explicarla, que por favor que lo dijera en español, lo que acaba de decir. Les remitió a sus servicios de prensa. Ahora llamáis al departamento de prensa y ellos os traducen lo que os acabo de decir. Les faltó decir payasos. Bueno, es que claro, no es el catalán de Rufián, porque habla catalán. Rufián habla charnego. Chapurrea. Es que el cinismo y la hipocresía de la presencia ayer en el Cervantes, vamos a ver, la gran parte de los últimos premios nacionales que se están otorgando son para lenguas, digamos, el gallego, el catalán, pero sistemáticamente todas. Siempre. La cuestión no es el reconocimiento de esas lenguas, sino cargarse la lengua común. Pero es algo que el Partido Socialista defendía hasta ahora, es decir, el actual, el que era portavoz socialista y actual ministro de Turismo y demás historias que estudió a Maroto, pues ya se opuso a eso. Y era lo que suponía Sánchez. Pero viene, como dices, todo viene de lejos. Yo recuerdo, solo una vez me llamaron, en tiempos de Felipe, pero ya había publicado las antologías de Azaña, ya hemos descubierto los papeles secretos y tal, entonces había Barrio Nuevo y tal, me respetaban. Eso. Entonces me llaman para el jurado de ensayo, los premios nacionales de ensayo. Y empieza con esa cuestión. Había que premiar a Bernardo Achaga. ¿Pero quién ha leído a Bernardo Achaga? ¿Cómo voy a ser yo un jurado que premia a un texto que no ha leído? Y había que premiar no sé qué poeta también en euskera. El catalán lo sé, pero no me da la gana. Los premios nacionales en español. Jim Ferré,
gran poeta en catalán y en español. Y Ferrer fue Premio Nacional José Antonio de Poesía por Ar del Mar, que es uno de los grandes libros de poesía de la posguerra. Era en español, naturalmente. Pero vamos, ¿a quién se le ocurre si luego hay premios en catalán, que además tienes que ser catalanufo total, y luego hay premios en vasco, y luego hay premios en gallego, sí. y habrá premios en panocho, en castúo y en fablo? O sea, porque la fabla me parece poco, llamarle fablo. Para todo hay eso un siempre hay fablo ahí, dinero. tal. Gran Para Bable, todos Gran estos Bable. hay dinero. Y le llaman aragonés. ¿Cómo que aragonés? La lengua aragonesa es el español. Lo que necesitan los niños en Aragón es aprender español e inglés. Y luego francés, que pilla cerca, y si acaso alemán. ¿Pero qué es eso de fabla, el asturiano? ¿Asturiano? ¿Pero qué asturiano? Lo que necesitan es aprender español, inglés y a ser posible portugués, Pues que no pilla descartes cerca. que ya están con la Academia del Andaluz. No, Del que andaluz. Sí, esa sí. es otra mamarrachada. El gran libro, y era andaluz, de Gregorio Salvador, Lengua Española y Lenguas de España. Vamos a ver, solo hay una lengua española. Todas las lenguas no son españolas, son lenguas de España. Pero española solo hay una, y además desde el siglo XIV, que es el español, el castellano en su origen, luego español. Lo demás son lenguas de España. No saben distinguir un idioma de un dialecto y un dialecto de un habla o bable. No lo distinguen. ¿Por qué se llamaba bable a lo que ahora llaman asturiano? Porque no es una lengua cuajada, no tiene una gramática sólida, no tiene un desarrollo literario de siglos. Porque el catalán lo tiene, el gallego lo tiene, el euskera no. El euskera lo fabricaron. El euskera es una cosa de canciones, de versolaris, de cultura oral, preindustrial. Como todo lo del PNV, de Sabino Arana, etcétera. Pero era una cultura popular. Igual que quedan retazos sueltos de los viejos romances, entre ellos el romance este de los Pirineos, que se recoge todavía en el 18, lo digo, porque el fablo este no lo sabe, que es analfabeto además. Esto es doña Ana Barca de Bolea, que era una aristócrata, Barca y de Bolea, que son grandes aristócratas de la parte de Huesca, en los autos de Navidad que hacían, ponían a los pastores hablando en el habla, que no es dialecto, no digamos lengua. En Andalucía hay, creo que son 9 hablas claramente distinguidas. Totalmente. Y hay 2 que se discute si se trata de hablas diferenciadas o no. ¿Cómo que andaluz? El andaluz no ha existido, el andaluz es el español. Ese es lo que... la lengua de Andalucía es el español, no hay otra. Lo demás son América, inventos. Además. Exactamente. Que fue América. Y además el pero que cuaja allí. Aquí Federico, lo mismo que el de la amnistía, no es un debate entre constitucionalistas, profesores, jueces, etcétera, etcétera, si encaja o no encaja en la Constitución. Esto no es un lenguaje, no es un debate de filólogos, que es muy interesante. No. Y además, si es un debate, es el sabotaje del concepto de la democracia y de la nación española. Exactamente. Esa es la historia. El hecho político. La instrumentalización frente a ese de la lengua. hecho político podemos empezar discusiones bizantinas sobre un lado, pero estamos perdiendo la madre de todo el concepto, que son tanto la democracia y que tanto la integridad de la nación española. Esos son los 2 momentos que son las puertas que se abren después de una eventual investidura de Pedro Sánchez. Así, ¿crees? Cresgenomic, Federico, sí, vamos a recuperarnos, a regenerarnos celularmente con Cresgenomic, sobre todo para evitar dolencias como, por ejemplo, la artritis, ¿no? La artrosis. Que es general. Que nos puede llevar a un quirófano. Que Tú es fíjate general, sí. Todo lo que tienen que agacharse los del PSOE para decir lo contrario de lo que decían hace 2 meses. Bueno, están entrenados, pero llegan una edad... Vamos a tratarnos para evitar esa hospitalización. Eso se llama en América el perfecto humillado, ¿no? Que exacto. En México. En México utilizan una forma que me encanta, que es caravanear, porque es lo del camello, o sea, hacer la caravana, el camello. Sí. Pues el PSOE caravanea. Claro, eso, la artritis es brutal, mucho, porque la artrosis de la columna, tanto caravanear, fatal. Vamos a dar el teléfono para que se puedan informar, 91 445 0004, 91 445 0004. Bueno, pues el Colacel, para todas esas asociaciones cívicas, hoy sacamos un informe muy amplio en Libertad Digital con la trayectoria de la gran manifestación de Barcelona del día 8 de octubre, donde va a empezar, que va a empezar en la confluencia de Paseo de Gracia con la calle Provenza, cerca donde vivía yo, vivía en Aragón con de Borrell, y que siempre han empezado allí, por alguna razón, está delante de la Pedrera.
que es un edificio singular de Gaudí. Hay que decir que en sus sótanos se torturaba a la gente y se mataba en la guerra civil. La Pedrera fue el mayor centro de tortura, ya en los hechos de mayo también de los comunistas, de los soviéticos. O sea que, en fin, pues Colacel para todas estas he visto, bueno, una enorme cantidad de asociaciones sí. Y de toda España. Hay que estar allí. Y a lo largo de estos días y por supuesto la próxima semana seguiremos informando y tendremos testimonios, así que bueno, hay que estar en Barcelona. Es que lo que ocurrió el domingo en Madrid, a pesar de la descoordinación, los mensajes contradictorios, es decir, que tanta gente se manifestara en esas condiciones, es el deseo de que hay mucha gente que no está dispuesta a que esto siga adelante y va detrás. Si alguien lidera ese proceso, en este caso fue una convocatoria, un acto del Partido Popular o la del día 8 en Barcelona, es que la gente no está dispuesta a quedarse en su calle, las que tienen conciencia de ello. Los otros están en las nubes, los cohetes, las tonterías miles. No, con el PNV al final nos encontraremos. O sea, la banda de los cuatro sigue pensando en los tiempos como si estuviéramos en los tiempos de Aznar. Pero vamos a ver, que ha habido un golpe de Estado, lo que decía Vieito, que ha habido una década, la pasada, donde se ha destruido todo el armazón institucional de España. Ahora estamos en manos de delincuentes probados. ¿Quién manda si es investido presidente? El presidente será Sánchez, pero la dirección de su gobierno la tendrán Ternera y Cocomocho. Sí. Esa es la realidad del cuento. Entonces, claro, ¿cómo no va a haber gente que se resista? Pero él presumirá y sonreirá mucho. Sí, sonreirá de gozo de seguir en como en Cervantes, dice que lo más importante es ponerle euskera en el Parlamento. ¿Y por qué los vascos no van a hablar en euskera? Sí. Tonto de las narices. Hombre, sobre todo cuando hay cantidad de derechos, por ejemplo, el habla en español en los colegios, en el centro educativo de Cataluña, español. No puedes estudiar, es decir, sentencias que no cumple el propio gobierno. Por eso, entonces, tener un presidente de la nación defendiendo aquello en lo que no cree, porque es que no cree en nada. Si el problema es que no cree en nada. Sí, que solamente cree en él mismo y en estar en el poder. Este es uno de los problemas tremendos de estos tartufos de la política. Es que están engañando, no creen nada. Fíjalo, solamente creen que hay un proceso en Sánchez que ha ido a peor. Es decir, el poder no lo hizo mejor. El poder a Sánchez lo hizo peor. No suele pasar. Hoy, sí, es verdad que suele pasar, pero es que ahora mismo él está instalado en una soberbia que ya le venía de fábrica, instalado en una soberbia y dice, me importa un pito esos miles de personas que se manifestaron en Madrid y que representan a muchas más, representan a millones, es decir, en realidad... Hay más de 11 millones que han votado contra Sánchez. Por eso, más de 11 millones. Medio país es contra Sánchez. Pero hoy, a día de hoy, probablemente hay mucha más gente. Porque seguro. El espectáculo y por eso él no quiere ir a una repetición de elecciones, porque sabe que le todo el puede debate que se ha abierto, algo peor incluso de lo que le sucedió en el 19. En el 19, cuando fue a la repetición de elecciones, perdió 3 escaños y ahora perdería, supongo que bastantes más. Lo que pasa que esta es la proporción de medios que tienen, que disponen, que son capaces de introducir cualquier embeleco que desvíe la atención unos cuantos que podemos ser testigos de que tuvo mucha culpa todos los gobiernos del Partido Popular. Los gobiernos del Partido Popular, empezando por Aznar y siguiendo por Rajoy, entregaron los medios claves a la izquierda. No se entiende muy bien por qué. No se entiende muy bien. No se sabe muy bien por qué. Vamos a entregar el Colacel a las asociaciones. Bueno, alquiler seguro. Sí, bueno, todos, Federico, todos los propietarios que tienen sus propiedades en manos de alquiler. Yo quiero un alquiler, o sea, nadie de la selección femenina de fútbol, que entran en casa y se quedan con el balcón. O sea, de esas ninguno. Bueno, ayer que dijeron que querían una sociedad igualitaria. Sí, que bueno, hay un sindicatillo comunista del Barça, enemigo de España, de la democracia, del capitalismo, pero que quieren cobrar como Vinicius. Sí. No ingresan nada. Aitana Bonatti, ¿no? Que fue la persona que dio la rueda de prensa. Cuyo padre, si no estoy mal informado, fue detenido como terrorista de Terra Llure. Pero es que además fue un sindicato que creó el propio Rubiales con fondos de la Federación. Y la tipa esta, la abogadilla esta de Secano. Una sociedad igualitaria, que les traten igual
que cobren igual, porque Pero en el será fondo si gana, se tratan pero igual. si pero gana, para eso igual. será, claro, tiene que ir a la gente al yo fútbol. pienso que si juegas al Pero fútbol, juegas al imaginaros- fútbol, ¿no? Para No, dar no, espectáculo, para que la Entonces gente también- se divierta. pero llegado a ese extremo, yo también juego al fútbol, me encanta No, jugar al pero fútbol. vamos a ver, Anda que eso lo va que en juega yo al proporción, fútbol. va en Por eso, proporción oye, de y en los verano ingresos todavía que se echamos un produzcan. partidito en la playa. Supongo, yo ponía el otro día un ejemplo, supongo que los jugadores del Almendralejo quieren cobrar lo mismo que del Madrid y del Barça, pero No, evidentemente no se lo los plantean. ingresos del Almendralejo no son iguales. ¿Cómo tú vas a imponer un mismo sueldo? Es que estamos en una sociedad Porque tan disparatada. son de otro género. Pero cuando hemos visto a los jugadores de la selección española de fútbol, los varones, explicar qué es lo que ellos pretenden con su fútbol, o sea, más allá de dar espectáculo, de que la lo gente que se lo pase, tienen que hacer es unir al ganar país, que la partidos gente y, esté por unida. cierto, jugar Bueno, mejor. favor. Pero, por ejemplo, lo que es una pena es que yo vuelvo a insistir, el éxito que fue ganar el campeonato del mundo ha quedado totalmente, Con las suplentes. ha con quedado los suplentes, totalmente ¿eh? eclipsado. Esta Porque Bilda banda dejó de fuera a todas niñatas del ellas. Barça, Sí, que sí. son niñatas, Totalmente. protegidas, Es que que- montan un sindicato este de FUTPRO con una abogadita de extrema izquierda, con un asesor de extrema izquierda, o sea, a Maduro le parecería demasiado radical, donde hacen una serie de proclamas políticas porque con el rollo este de género han cogido al gobierno, saltó Yolanda la primera y después y tal diciendo, de ninguna manera podemos tolerar, pero si la propia familia y la implicada, casi por lo único que no se puede echar a Rubiales es por el pico de esta tía. Que ya debía estar echado por su corrupción. Por supuesto, y corrupción en probada. el ámbito de la federación, en el Todo ámbito de la la organización, en el ámbito corrupción, del- lo que Aquí dice el lo- juez de Incluso Barcelona. por el espectáculo Aquí lo que- dado en el aquí- palco Hombre, previo al tocándose pico. los Aquí lo que vídeos. había que saber es quién de verdad presionó a Jenny Hermoso para cambiar la actitud que tenía 2 horas después del partido y las 24 horas La siguientes y las Putellas y 40. compañía, Es el decir, cómo al sindicatejo. tercer día cambia la muchacha. Este ¿Quién la mundo que presionó? Hemos pasado de los intelectuales hay una comprometidos imagen- a los a deportistas comprometidos, que Sí. sale con la pancarta y ahora estamos más Eso quiere pendientes decir Hay que una hemos foto, degenerado mucho, hay, ¿eh? hay una Disparate foto que- como lo del que si Cervantes, juegan o no juegan. que muestra la miseria de Sánchez y de toda esta patulea, que es la foto en que Yolanda recibe a la abogadilla del sindicatejo. Un sindicato de 4 gatos, eran solo las del Barça y eran 4. Que cobraba, por cierto, esta tía recibe 100.000 euros de Rubiales. Sí, Porque sí. Rubiales lo hace. Nosotros publicamos en Voz Popular el otro día Claro. que es una creación de Rubiales. Lo hace contra la AFE, que es la asociación de toda la vida de futbolistas, a cuyo presidente Aganzo espió ilegalmente. Sí, sí. Eso es. Y crea este sindicatillo contra la AFE para debilitarlo. Simplemente por tocar las narices pues para y que- da 100.000 euros. Pues para que las jugadoras se vayan dando, o sea, se si vayan a dando ustedes cuenta. viene una tía de estas, del fútbol, y dice, yo quiero alquilar su piso. No. Bueno, y otro dato, perdona Federico, se ha registrado en los últimos 13 años el peor dato de violencia doméstica. Sí. Hay una preocupación extrema porque cada vez son menores la edad de los agresores cuando se Sexuales. producen este tipo de violencias. Esto es lo que ha hecho el Ministerio de Igualdad, al Sí, frente señor. del cual está Irene Montero. Lleva desde el 2000. La Lleva 5 años. mayoría de las mujeres asesinadas en lo que va de año no habían presentado una denuncia, que es en lo que siempre se había trabajado y en lo que siempre Sí. se estaba para poder una protección, una denuncia previa para que pueda Sola haber y una borracha protección. quiero llegar a casa. Bueno, pues esto es lo que han conseguido estas señoras al Porque frente del cuando tú Ministerio de utilizas Igualdad. los fondos públicos para hacerte promoción a costa del cargo que desempeñas o a costa de aquello que debes resolver y no lo resuelves, pues tienes las consecuencias. Este año efectivamente Claro. ya llevamos más asesinatos que el año pasado. Y no ha terminado el la año. política es una política La protección fracasada es en la absoluta. que se insiste para la que se recaban cada vez más fondos con un destino perfectamente deducible Evidente. por los resultados. A todos deberíamos hablarle por los resultados que hacen en la lucha contra la violencia sexual Y contra el paro. o contra el paro. Pero es que ayer estábamos dando lecciones al ministro griego que cogió la herencia de Syriza, ha reducido el paro en su país y ya Grecia nos ha mejorado los resultados de España y nosotros con los peores resultados de Europa sacamos pecho. Es que es una cosa muy... En fin, buenos resultados los de alquiler seguro. Eso Sí, el día señor, 5 de cada allá mes todo ellos. el Si mundo cogen cobra. a una Putellas o cualquiera de estas, dice, bueno, allá ellos. Yo el día 5 cobro Sí. y a mí no me pregunten. 910, 775, 775. Una pausa. Es la mañana. Bueno, que dicen que hay una alerta amarilla, pero claro, todos sabemos, en Casa Dana,
decir, la MTEE, que en fin, es un desastre en sus predicciones, pero que dicen que habrá fenómenos costeros en el litoral gaditano, lo mismo hay olas y viento y tal. El fenómeno es el litoral, que es una preciosidad. Fíjate el marco de Jerez, todo eso. Bueno, pero en fin, alerta amarilla, pues nada, precaución, pescadores y cazones también. Sí. Sí, y sobre todo en los bares, precaución, adobo, porque Federico. el cazón en adobo, eso es colesterol y Pero que sepas que triglicéridos. esto pasó toda la vida, pasan estas cosas. Lo que pasa es que ahora la informamos puntualmente. supuesto. Yo que soy de Puerto de Mar te puedo asegurar que todas las mañanas a las 5 de la mañana los marineros oteaban y decían, hoy no salimos porque había unos... Vamos a toda la ver. vida. Lo que pasa es que ahora, afortunadamente, hay servicios de meteorología, la EMAT, etcétera, miles de medios de comunicación que informan de ellos. Pero Sí, toda pero la hay vida... un sensacionalismo en la información que más que Total, informar es total. alarmamos. El alarmamos. rollo del cambio Y climático esto es como lo ha Pedro hecho- y el lobo, que al final cuando tengamos un problema grave la gente va claro. a perderle interés. Han fallado y no va a tantas creerlo. veces. No, pero es que está Sí, muy no se bien puede esto de alarmar las alertas, constantemente. pero toda la vida ocurrieron este tipo de fenómenos, siempre. Sí. En Galicia, a partir del 15 de agosto, antes se llamaban gotas frías. Y Sí, caían es unos- igual, y toda la vida tormentas. Toda Pero la yo he vida. visto nevar en Por San todos los Bartolomé no te meses digo del nada. año en mi pueblo. Es decir, ese clima no ha cambiado. Desde la Virgen de Agosto hasta el Pilar está esa transición donde te pega una granizada que te cruje vivo y si te pilla en campo te mata. Pero eso ha pasado siempre. Dice, tremenda granizada en Teruel. Como todos los años. Claro, este año Riadas en el Mediterráneo. Este fin de Antes de semana. los cartagineses ya se daban. ¿Os acordáis agosto del 83? Tremendo veranillo de San Miguel, 35 Tremendo. grados en Sevilla, ¿eh? ¿Qué va a Fíjate. hacer? Pero claro. ¿Os acordáis el 83, aquella gota fría, Sí. que ahora llamada Dana, que cayó sobre Bilbao y sobre Santander también? ¿Os acordáis? Que fue cuando Mingote Hizo aquel título del Guardia Civil que sí, salva. que salva a uno que iba Han con la matado, chapela. dijo, cuando mató a han matado a este guardia civil. Un guardia civil que había sacado a un casero que estaba cercado por el agua. Sí, y Es así. no, pero las 7 calles famosas de Bilbao, el agua llegó al segundo piso. Se dice pronto. En el año 83, que tampoco Bueno, estamos y en hablando del la siglo... famosa riada de Valencia, hasta aquí llegó la riada, estaba ahí marcado. Y estuvimos durante años, que a mí nunca me supieron explicar exactamente por qué. Teníamos que poner un sello de 25 céntimos en todas las cartas para ayudar a Valencia. Sí. Y había que darlo, ¿Y por qué? Pues por lo que decían en Ustedes son formidables, Alberto Oliveras. Los españoles tenemos que ayudarnos entre nosotros. Todos tenemos recuerdo de eso. Yo me acuerdo una riada tremenda que hubo en Valdepeñas en pleno verano, precisamente otro fenómeno igual. Yo atravesé, venía de Londres a Sevilla, vi Valencia en una ocasión y me pilló la gota fría en el avión. No he pasado más miedo, no he pasado que ese peor día. que en esas horas. Sí. Bueno, estamos en manos de Dios y del diablo y el destino. No, del el diablo. también, sí. O sea, hay que combatirlo. Sí, pero... El diablo está en el Vaticano, No, lo que pero pasa es que le durará. El diablo también está ahí, ¿eh? Sí, pero antes decía cuando el Espérate. diablo se aburre, pero es que el diablo ahora no se aburre, Federico. Hay un dicho que Bergamín le dedicó todo un libro, era tan malo, que se decía en el siglo de oro, detrás de la cruz está el diablo. No iba por los oro, pero vale. Bueno, las temperaturas cómodas, paseables, 28 grados de máxima en Madrid, la máxima en Córdoba 34, camino del veranillo de San Miguel, quedan 3 días, y la mínima de nuevo en Palencia, 1 grado más que ayer, 9 grados. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es. Es la mañana. Es radio. Bueno, recordemos, recobrarte. Eso es, Federico. Vamos a recordar que es la solución que proponemos a las empresas y a los autónomos que tienen problemas para cobrar facturas y que pues se encuentran ahí al borde del concurso de acreedores. Con Recobrarte van a poder recuperar ese dinero sin tener que adelantar un solo euro porque Recobrarte adelanta todos los costes judiciales y extrajudiciales de esas reclamaciones. Así que así van a poder resolver esta situación. Pueden tener toda la información en www.recobrarte.es.
solarte.es o llamando al teléfono 990 90 10. Muy bien, ¿y la bolsa hoy? Bueno, el IBEX 35 está de capa caída, se está dejando un 0,4% en este momento, es plano pero en negativo. Puede ser la cuarta sesión consecutiva de pérdidas después de que los bancos centrales enfriaran la posibilidad de que vayan a bajar los tipos de interés. Los intereses de la deuda alcanzan nuevos máximos. Y vamos, atención, la noticia de interés cultural de la ONCE. Pues sí, porque hablamos de los veranos de Sorolla, que ya podemos ver en la Fundación Mapfre en Madrid hasta el 7 de enero. 40 obras en las que podemos disfrutar de la costa mediterránea, lienzos también de San Sebastián o de Zarauz. Todavía seguimos con el centenario Qué Sorolla. gran trabajo, claro, qué gran trabajo ha hecho en la Fundación Mapfre Pablo Jiménez. Me lo encontré el otro día en la inauguración de la exposición dedicada a Kiko Rivas, genio y figura. Pasada, Maravillosa exposición, y había mucha gente, y vi a Pablo. El acopio de material barato entonces, por ejemplo, de fotografía, todas las grandes exposiciones de fotografía de Mapfre, los fondos que tienen ahora de fotografía clásica, de dibujo. Claro, tú no puedes ir a comprar óleos, pero dibujo y fotografía se podía comprar. Ahora todavía, pero ya se ha encarecido. Pero esto lo empieza hace 20 años, empieza Pablo Jiménez. Entonces, lo que ha hecho Mapfre en esos sectores es impresionante. O sea, cómo ha crecido el valor de los fondos, que yo no sé qué fondos tendrá, pero tienen que ser muy buenos, porque además Mapfre es muy poderosa, es muy solvente, etcétera. No, y son serios. Y han mantenido al mismo director durante 20 años, que es fundamental. Es que eso es fundamental. Hay una legión, bueno, no es una legión, pero hay muchos ejemplos como el que estás contando de gestores de fundaciones privadas que lo están haciendo de forma extraordinaria, a diferencia de las públicas. Del Reina Sofía. Exactamente, que es todo una cuestión de género. El otro día, en ese terreno en el que el favoritismo reina y, bueno, el otro día no la eficacia, sino vi una entrevista que le hacían en México, contra España, claro. Pues si no, AMLO no te paga. De este sujeto, el del Reina Sofía, que es un sujeto que se aferró al cargo como sea. Dice que hay que acabar con los museos, porque esto obedece a una idea de propiedad y de acumulación típicamente burguesa occidental, y hay que cargárselo. El tío ha estado todos los años que ha podido, más los que se ha inventado, trincando dinero de un museo que ha destruido. Y ha vuelto a otro. Ya, claro. No ha salido de no ha salido de toda su trayectoria. Pero ahora va cobrando como director de museo para destruir el museo. ¿Y por qué no te destruyes los sesos? Pero lo está consiguiendo, ¿eh? O sea, está consiguiendo destruir el Reina Sofía. Bueno, que ya lo hizo. Yo recuerdo haber criticado aquí en otro museo exposiciones de elogio del terrorismo de Sendero Luminoso. O sea, con una asesina allí. ¿Os acordáis las últimas adquisiciones, los cayucos estos mexicanos? Sí, hombre. Lo sacó Maite en la revista. Sí. Bueno, todo menos pintura. Ahora, como decía Paco, ya no está, pero ha venido otro director que, bueno, también... La ha puesto él, será igual. El otro día... yo me refería al actual, ¿eh? Sí, Borja. Que este es criatura del Borjita. Yo me refiero al actual, al que ha dejado en su lugar, de origen gallego, es verdad que dice que todo lo plantea desde el punto de vista de género. Pero es que hay el género, en el caso de esta familia de mangutas, consiste en acabar con la idea de museo. Pues entonces cierra el museo. No, pero es curioso porque lo que decía Paco es cierto. Al final está ya el reducto de la calidad empieza a estar en las privadas. Totalmente. Hay, por ejemplo, la Fundación Cristina Massabeu Patterson tiene unas colecciones ahora mismo de bodegón español espectacular. Bueno, en Madrid. Pero Massabeu siempre fue un gran coleccionista privado. Yo recuerdo antes de la inseguridad y tal que se decía que tenías que conseguir que te invitara Massabeu a su salón, porque si descorría las cortinas veías un Tiziano y tal y cual que no. Pero se vuelve a lo que fue en su origen. El Fablo no lo sabrá, pero los Lastanosa en Huesca, que eran los grandes protectores de Gracián, habían hecho un museo que era no solo de pintura y tal, sino también de lo que llamaban entonces hallazgos naturales, que eran pues desde animales rarísimos del África disecados, astrolabios, mediciones griegas, clepsidras, todo esto lo tenían en Huesca los Lastanosa, que eran unos nobles ilustrados, y acogían a Gracián, que de hecho él firma, le dedica un libro a Salastano, que es Lastanosa.
¿Tú crees que el Fablo ha leído alguna vez a Gracián y ha podido entender algo? Dice que el aragonés en Huesca, si es lo que escribe Gracián. Gracián, uno de los grandes escritores españoles de todos los tiempos. Les da igual. El merluzo del Villel decía el otro día, que se lo he visto también a Iceta, hay que descolonizar los museos. Sí, también lo digo yo. Sí. No, pero eso, el primero que lo dijo fue Iceta, ¿eh? No, Iceta se lo oye a Borja Villel, que es más malo, pero que es toda la sandez indigenista de México, de Bolivia y tal y cual. ¿Cómo que hay que descolonizar los museos? ¿Y entonces qué haces? ¿Repartes las momias en las tribus? Bueno, ya en el Reina es un museo al que verdaderamente es difícil entrar, porque te expulsa. Ya la reforma que se hizo, el todo entorno, todo va en contra de ir al Reina. Luego también es verdad, se acaba de aprobar la medida que, bueno, yo creo que es bastante polémica, ¿no? A raíz de la fotografía famosa delante del Guernica, ahora todo el mundo se puede hacer fotografías delante del cuadro, porque claro, da pena que la gente vaya y no se pueda hacer la foto delante del cuadro porque han invitado a 4 famosos que sí lo podían hacer. Bueno, esto de que te puedas hacer es un disparate, pero porque no habíamos quedado en que eso lesionaba el cuadro. Ves que quieren descolonizarlo. Son argumentos de ida y vuelta. Lo que sirve para hoy, mañana se le cambia. Sanchismo destilado. Reversible. Una pausa. Bueno, a ver, ¿hoy por dónde van los oyentes? Estamos muy, muy pendientes de lo que pueda pasar en el Congreso a partir de las 12. El discurso de Núñez Feijóo despierta mucho interés. Hay dudas acerca de cómo lo va a plantear y de qué va a plantear, pero las expectativas están bastante altas. Sobre lo que no hay ninguna duda, hay certezas, al menos entre nuestros oyentes, es que la estrategia, podríamos decir, de Ferraz y Moncloa es un bluff, es un globo, y nadie tiene dudas de quién va a salir a darle la réplica a Núñez Feijóo. Los cañones hacia mi persona. Los cañones hacia mi persona. Es la mañana. Bueno, vamos a ver, vamos a oír a nuestros oyentes y escuchantes. El otro día en Villanueva de los Infantes, pueblo del Quijote. Hombre, por favor. Maravilloso pueblo, qué plaza allí tiene. Donde fue a morir Quevedo. Ahí está, además se conservan. Es un ataúd, digamos, estratégico, porque en realidad es una caja de huesos, pero está muy bien, y además con la cruz de Santiago, se ve allí, es muy bonito. Y entonces, yo soy escuchante de radio, me decían. Oyente, los de Valdepeñas. Nosotros somos escuchantes. Cierto, la estación de Valdepeñas, que la están dejando preciosa, dicho sea. Mira que tiene posibilidades España, o sea, es hay increíble. Sitios. Yo conocía Almagro, pero no conocía a Villanueva de los Infantes. Bueno, ¿qué pueblo? Tiene 5.000 habitantes y tiene un centro que en Oklahoma, bueno, darían dinero. En fin. Es raro que no se lo hayan llevado ya. Es verdad. No, pero es cierto que España siempre que te sorprende, yo cada vez que voy a un lugar que no conozco, me quedo, Almagro es una maravilla. Bueno, pero Almagro es curioso, Almagro, allí la presencia de los banqueros alemanes, como todavía queda la huella de ellos. ¿Cómo se ha conservado? Esto todo viene, la historia... Sufrió un terremoto, el terremoto de Lisboa dejó allí cicatrices importantes en Almagro. Pero es igual, pero hubo uno como Albarracín. ¿Quién conserva Albarracín? Pues Almagro, que era de Albarracín y de Bellas Artes, y se negó a dar licencias de obra. Me enteré ahí en Villanueva, aunque ellos dicen en Infantes, pero en Villanueva me enteré. Un tipo que era el jefe urbanístico o algo así del ayuntamiento. No me acuerdo exactamente cuál es el cargo técnico. Y enfrentándose con todo el pueblo, se negó a permitir que se cargara una plaza que efectivamente es de lo más bonito que hay en España. En Santiago de Compostela, que yo estuve este fin de semana, aparte que estaba llena de gente, es una cosa impresionante la convocatoria que sigue teniendo, a pesar de no ser año jacobeo. Sí, es igual. Cada esquina te sigue, yo conozco mucho Santiago, porque además es una ciudad a la que incluso trabajé 5 años allí, pero me sigue sorprendiendo cada vez que voy una esquina nueva, que están allí desde hace siglos, pero que te sigue sorprendiendo. Gerardo Estevez, alcalde socialista, pero arquitecto e ilustrado, fue el que se empeñó en proteger esa... Esto es lo esencial. Y lo protegió
que luego ya habrá versiones, pero protege. Y nada de intervenciones posmodernas con mucho cristal, como se ven en muchos sitios. La en muchas generación de alcaldes del 79 fue muy buena. También, sí, claro, parar muchos disparates. Bueno, pues vamos allá. Vamos a descubrir qué esperan los oyentes de esta primera jornada del debate de investidura. Así resumidito, Manolita compara el Congreso con un ring de boxeo. Hay esperanzas puestas en Feijóo, creen que su discurso va a ser bueno. Toque de atención a Europa, de nuevo, y ya van varios en los últimos días. Y ojo, porque María Luisa, no sé por qué, resulta que no cree al PSOE cuando dice que no va a ser Pedro Sánchez quien le va a dar la réplica a Feijóo. Se atreve incluso a darnos la hora. Claro que va a salir Pedro Sánchez. Además, os digo la hora, a las 3 de la tarde, justo cuando empieza el telediario. Todo repeinado, le habrá peinado Yoli. Lo que se propugna para España por parte del Killer Sánchez hoy es una gobernanza de Josu Ternera y Puigdemont juntos. O sea, terroristas y separatistas sojuzgando al pueblo español. Señor Pedro Sánchez es cooperador necesario que en derecho penal tiene la misma pena que el autor del hecho. Por lo tanto, para que se dé el golpe de Estado tiene que estar un cooperador necesario, en este caso es el señor Sánchez. Está claro, vamos, código penal puro y duro. Esos que mirando a Venezuela decían, eso aquí no puede pasar, ¿qué nos van a contar ahora? La votación debería de ser secreta para que hable más la conciencia, que se inclina al bien, que no la conveniencia por otros intereses. Claro que sus señorías que voten en abierto pues quedarán señalizados y será la única razón por la cual no haya ningún tránsfuga. El voto de un parlamentario es individual y libre. Entonces, ¿por qué cuando un político, un tertuliano o un periodista dice que votará en conciencia en contra de la disciplina impuesta por el partido es transfugismo, nadie les corrige? Lo que vamos a ver hoy es un ring de boxeo, donde veremos a Pedro Sánchez que se enchufa los guantes de boxeo, como siempre, y la cuestión es saber qué tipo de guantes se pone el señor Feijóo. Si el guante blanco, por tanto, ya sabemos lo que va a pasar, o un guante de boxeo como Dios manda, porque es que su entrenador está un poco despistado. Espero un milagro, que Feijóo sea capaz de transmitir a todo el hemiciclo la gravísima situación por la que está pasando España y que si no lo apoyan, lo que van a apoyar es un delito y que van a ser cómplices de él. Referente a lo que espero del discurso de Feijóo en el Congreso, bueno, pues espero que sea un buen discurso de presidente, con tintes de oposición, pero sobre todo un buen discurso de un presidente, al que nadie decente se podría negar. Yo creo que el señor Feijóo debería aprovechar el debate para hacer un serio llamamiento a Europa. No puede ser que Europa reaccione cuando unos lobos se meriendan el pony de Úrsula y no digan absolutamente nada cuando a España la devoran los lobos golpistas. No, es que va a decir que está de acuerdo. Que eso es lo que estábamos comentando antes. Va a decir que está de acuerdo. O sea, la decadencia estructural, moral de la Unión Europea es vertiginosa. Nos estamos dando cuenta, empezamos con la energía, pero ahora ya vamos directamente a las instituciones. Un país que no defiende la seguridad suya en las calles, ni siquiera de sus dirigentes, eso no es un país, eso es una civilización muerta. Exacto. O sea, Europa era un balneario y ahora va camino de cementerio. Pero decir una palabra clave que es civilización. Claro. Es que estamos en un proceso de retroceso en todos los valores que representaban la civilización occidental. Llamamos progresistas a partidos que buscan retrotraer a la Edad Media con los señoríos, los fueros, etcétera, etcétera. Pero hay una oyente que ha dicho una cosa importante que conviene aclarar, porque muchas veces sobre esto del llamado transfugismo, que ahora sí, transfugismo, tamallazo, etcétera, etcétera. Varias previsiones. Una, el primero que desobedeció la disciplina de partido fue Sánchez y seguidores, cuando en lugar de abstenerse votaron en contra. Esos son los que dominan ahora mismo el partido. Y luego hay que recordar una cosa básica que ya nos estamos olvidando, que los diputados que representan al conjunto de la soberanía nacional no tienen mandato imperativo. En absoluto. Y sobre todo, además, hay sentencias tanto del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que ponen en manifiesto una cosa: que la disciplina de partido no se puede imponer en ningún caso
ni puede motivar ningún tipo de sanción si además se hace votando en contra de algo que no figuraba en el programa electoral, y es evidente que la amnistía no figuraba en el programa electoral que ha presentado Sánchez, y ese argumento que se dice ahora, no, es que los españoles han votado eso, no, eso no estaba en el programa electoral, justo lo contrario, que no la iba a dar. Y ahí está el reciente muchos vídeos de Sánchez, incluso el de Illa de hace menos de un año, en el que decía no habrá amnistía ni nada de nada. Pues habrá. Y por tanto, eso sí. Y luego cuando se va en contra de la Constitución. Y esta es una decisión que va de la unidad nacional. Por tanto, no acusemos de tránsfugas a los que están ejerciendo un derecho constitucional de representación del conjunto de la soberanía nacional. Conde Pumpido estaba en el Tribunal Constitucional que decidió por unanimidad todas las decisiones que demostraron que era inconstitucional todo lo que se hizo en el 2017, sobre todo las leyes de... Las famosas leyes de desconexión. Exactamente, las leyes de desconexión. Eran el 6 y el 7 de septiembre. 6 y 7 de septiembre, y el Constitucional por unanimidad, con Conde Pumpido presente, o sea, ahora se va a desdecir. Por supuesto que se desdirá. Pero se desdice contra la doctrina que no del tiene propio vergüenza. Constitucional. Hay una oyente que debe ser una rusoniana o una, no sé, de San Francisco de Asís. La gente en conciencia tiende al bien el que tiene conciencia. Estamos en manos de políticos y de juececillos y fiscales sin conciencia. Es más, que parece que disfrutan metiéndose en el fango de la indignidad. O sea, el otro día, las últimas actuaciones de la Fiscalía, del Alvarito de Garzón, porque todo es la banda de Garzón. Sí, todo es la banda de Garzón. Dice, pero vamos a ver, el otro, ¿qué hace Garzón en el Cervantes? ¿Qué pasa? Que también representa a Cervantes, le cobra una millonada. ¿Y qué pinta Dolores Delgado? Que son íntimos. Bueno, ahora iremos luego a la Crónica Rosa. ¿Pero qué hace Sánchez recibiendo a Terelu, que trabaja en Televisión Española? Bueno, y dejando plantado, y lo publicamos en Vox Populi, a una convención de fondos saudíes que acaban de entrar en Telefónica y acaban de ser prácticamente, pues han colocado en el grupo más poderoso dentro de la compañía, anuló esa presencia, pidió que fuera la vicepresidenta del gobierno, y él se fue pues a reunirse por este tipo de reuniones al Cervantes y a reunirse con la familia de una empleada de televisión. Nos contaba Tomás Cuesta que le constaba que en Nueva York también había había pasado exactamente igual, con al menos 12 reuniones. Lo hace con mucha frecuencia, Sí. Lo hace con mucha frecuencia. Cuando ve que las expectativas, que en su ignorancia, pues no tiene ni puñetera idea de nada, han sido tremendas, y luego ve la realidad, que es que tú llegas a Nueva York y a las Naciones Unidas y eres como el de Zimbabue. Nos vamos a ir a las noticias, pero dejadme que os recuerde, y sobre todo a los oyentes, que nos pueden seguir viendo en el directo en nuestro canal de YouTube, que aquí les estamos viendo y estamos muy agradecidos. Y si les gusta, además, suscríbanse. Por supuesto. Y denle al like. Denle al... ¿Por qué? Oye, somos más de 630.000. Sí. Que se dice pronto. En estos momentos, 2.400 personas, cerca de 2.400 siguiendo en directo. Nos están siguiendo en directo por nuestro canal de YouTube. A partir de las 12 en punto del mediodía, Federico, programación especial con Juan Pablo Polvorinos, el debate de investidura, que nos va a llevar hasta el próximo viernes, que es cuando se va a producir. Aunque en realidad es hoy, mañana, y luego resaca y viernes. Así que bueno, nosotros también tendremos. Esperemos que no sea viernes de Dolores, Federico. Sabes que eso lo va a ser con toda seguridad. Sabes que Juan Pablo Polvorinos y Díaz Brandao tienen siempre pelea por el trozo de tarta que les corresponde en este tipo de sesiones plenarias que nos encantan, que a mí también me encantan. Nosotros también tenemos quizá el gordo, Federico, porque mañana se prevé que a partir de las 9 llegue el momento de Junts y de Esquerra Republicana. O sea, los que mandan, los que forman gobierno. O sea, 400.000 votos mandan en un país de 48 millones de habitantes. Sí, y luego y casi 1.000 muertos. Y casi 1.000 muertos. Bueno. Ternera, a quien ha ungido el Évole. Mira, yo casi le agradezco que haya destapado la catadura de Évole. ¿Y quién es Ternera? Ternera es el que manda en Otegi y por lo tanto en este gobierno. Bueno, ya de cuando le empezaba a echarle el brazo por encima a Otegi ya puso de manifiesto. No, bueno, estaba sus compañeros de viaje, pero ¿no? Ternera más, ¿eh? Ya, pero ¿quién le da eco a Ternera? A Ternera, a Évole. ¿Quién? Pues las televisiones que el Partido Popular le entregó. Pero por supuesto. Bueno, una pausa. Es la mañana de Federico.
per ser investit de nou president del govern a Espanya. En aquest marc, Catalunya és i serà decisiva. Catalunya té la clau de la governabilitat de l'Estat i s'ha d'utilitzar. Catalunya va frenar la dreta i l'extrema dreta a les eleccions de final de juliol i per això aquesta setmana el senyor Núñez Feijóo fracassarà perquè Catalunya l'ha derrotat. Feijóo fracassarà perquè Catalunya l'ha derrotat. Y aquí estamos escuchando precisamente lo que está ocurriendo en estos momentos en el Parlamento catalán, donde arranca hasta ahora el debate de política general, como escuchábamos, con el discurso de Pere Aragonés, en el que, como es previsible, va a apelar a la amnistía y al referéndum. El discurso, solo una cosa, sí. Si Ternera no quisiera, Cataluña no habría ganado nada. Sin los 5 o 6 escaños de la ETA, si Ternera dice ahora a Otegi no a Sánchez, Cataluña habría hecho lo de siempre, el canelo y... Pero es que además habla por boca, si me lo permitís, de ganso, porque las elecciones generales, el gran derrotado fue el independentismo. Por supuesto. Que la Esquerra ha perdido más que votó nadie. A Sánchez como voto útil, precisamente porque consideran que es el ariete que puede deteriorar y cargarse la nación, pero Aragonés no puede además presumir, Cataluña, o sea, mucho menos asumir Cataluña, como si fueran... siempre han sido así. Cuando son la minoría siempre que han está sido, pero si se lo conviene dijo... desmontar este discurso, que es el que está legitimando precisamente Sánchez, porque ya ha adoptado hasta su propio... Pero mientras tanto la economía de todo el país se deteriora y la de Cataluña especialmente. La de Cataluña más. Especialmente. Pues no sabes lo poco que me disgusta, ¿sabes? Todavía el problema es que van a robar. Cuando se opusieron a la ampliación del aeropuerto del Prat por unos patos, ¿sabéis? Por una laguna que hay y tal, Leguina dijo, mejor. Sí, hombre, sí. Lo que pasa es que el proceso catalán ya es el proceso español. Desgraciadamente, pero por Sánchez, única y exclusivamente porque Sánchez ha decidido asumir el proceso catalán para él. Bueno, el pleno va a acabar justo a las 12 cuando arranque esa sesión de investidura de Feijóo. Esta mañana escuchábamos a la portavoz de Esquerra, Raquel Sans, asegurar que ya se habían intercambiado con el Gobierno documentos sobre la amnistía y Patxi López ha sido preguntado sobre esto en Televisión Española. Pero no me consta que estemos hablando de esa hipotética amnistía que algunos dan por hecho, pero que todavía no está encima de la mesa. Además, es que ni siquiera está en la pantalla en la que estamos. Es que esta semana es la de Feijóo y debiera él contarnos para qué quiere ser presidente y todavía no lo ha hecho. Este es un engaño masivo. Pero si no empezó a hablar. Porque hay que respetar la cortesía parlamentaria, es dejarlo hablar en el Parlamento, ¿no? Que Patxi López es de los más torpes que hay en política española, porque están ocultando todos citar la palabra amnistía y es el primero que la ha presentado diciendo que no está sobre la mesa. Sí, efectivamente está debajo de la mesa. Lo ha dicho, pero es el no es la que pantalla en la que estamos. Hay que hacer así con el dedito. Hay que reconocer y ya pasamos a la siguiente y ahí está la amnistía. Claro, tonto hasta almorzar y después todo el día más el resopón nocturno. O sea. Bueno, pues Isabel Rodríguez también ha hablado e iba más allá. El Partido Popular estuvo dispuesto a comprar la democracia. No sabemos si con dinero en A o en B, pero comprando a diputados en lo que se conoce como transfugismo pagado, que fue asentado con aquel término de tamallazo. En alguna ocasión ha parecido que estaban insinuando algo así. Vamos a ver, Solerda, que es que eres tonta hasta almorzar y después todo el día. Esta es la de las alforjas. La que se negó, Capullito de Avenojar, la que se negó a aceptar los votos del PSOE fue Esperanza Aguirre. Que no lo sabes. Yo me acuerdo porque tuve una zaragata, entonces en ABC, no sé si estabas tú, no, todavía ¿quién estaba el director? Bueno, pues entonces de infausta memoria el director, que lo arruinó dos veces. Yo entonces estaba en la Voz de Galicia. Bueno, muy bien, estabas ahí muy bien, gran periódico. Bueno, lo recuerdo muy bien, porque hubo una gente de Rodrigo Rato, Romero de Tejada, que decía, mira, vamos a ver, si nos dieran los votos, porque simplemente es que no votaron al PSOE, si nos dieran los votos, luego la gente se olvida. Y Esperanza Aguirre se negó y convocó elecciones. O sea, el tamallazo nunca existió. Simplemente 2 diputados del PSOE se negaron a votar al PSOE. Y en las elecciones la gente votó mayoría absoluta al Partido Popular. Pero cuando tú en Avenojar no tenías ni puñetera idea de nada y sigues sin saber de lo que hablas, transfugismo pagado en A o en B, pero esto está mal. Vamos a ver, lo que se está pagando es la presidencia de Sánchez, nada menos que con la integridad nacional Solerda. Pero habla de lo que sepas. Si no sabes de nada de antes del 2000, pues chica, cállate. Bueno, cállate, es que no sabe lo que es ni el tamallazo, había sido ni alcaldesa nada. de Puertollano, fueron a hacer el mitin a Puertollano,
Sánchez prometió el cine gratis los martes, el único Era cuando día cerraba que cerraba el único el cine Ortega. Exacto. Y perdieron las elecciones. Todo un dato. Es decir, yo soy de Puerto Llano y me conozco bien la historia. Pero vamos a ver, es que pero ha sido años, las únicas elecciones que han perdido el Partido Socialista en Puerto Llano, que es un bastión socialista, y efectivamente se volcaron allí tanto Paje como el propio Pedro Sánchez. O sea, que cine gratis el día en que no hay cine. Luego prometieron el cine gratis el único día que cerraba el único cine que lamentablemente queda allí. Las personas percibieron el engaño de manera absolutamente... Dice, vamos a ver, nos toman por idiotas. Claro. Hay que subrayar eso, es decir, dichoso el momento en que Esperanza dijo que había que ir a elecciones, recuerdo, repetir tuvimos elecciones, una zaragata en la COPE, porque si no ese pecado original le hubiera marcado su mandato. Exactamente. Y curiosamente no hizo eso. Y le dicen que ocurrió eso, es la capacidad de imponer la mentira sobre la realidad de los hechos. Pero yo es que lo recuerdo. Es mentira que hayan dicho que el Partido Popular haya querido comprar nada. Es mentira. ¿Dónde está semejante cosa? Lo que ha intentado el Partido Popular es convencer al PNV y no lo ha logrado. Es lo único que... Porque es cierto... ya ha ido a hablar con Junts, que nunca debió. Es verdad que él tiene el encargo del rey, de alguna manera tiene que ver, pero eso no. La banda de los cuatro son nefastos. Son nefastos, representan el PP de Soraya. Es decir, todo menos discutir con la izquierda. Pues chico, si te están dando un golpe de Estado, bueno, pues nada. Es como si el presidente de la gestora en un momento del Partido Socialista hubiera dicho ¿qué les han pagado a estos para desacatar? Perdón por la exactamente. palabra, Javier Fernández. ¿Quién ha pagado a este tío? ¿Quién ha pagado a todos ellos que ahora precisamente están en el gobierno? Entre ellos, pues Margarita Robles, la ministra. Por ejemplo, a lo mejor Roures, que siempre ha estado en el golpe. Bueno, a ver, y luego tenemos aquí lo mismo en la política que en la Crónica Rosa, también tenemos nota de rectificación de Ponce y Anita Soria, que luego trataremos. Y tenemos al presidente del gobierno reuniéndose con Terelu Campos 48 horas antes de que ella debute en la cadena pública. A mí esto me llama poderosamente la atención. ¿Qué quieres que te diga? Todo el mundo ha visto la reunión como algo curioso, pero dentro de la normalidad. Pero yo, ¿qué quieres que te diga? Cuando los periodistas nos reunimos con políticos, muchas veces es porque queremos algo, ¿no? A veces también es porque queremos entregarles algo. Entonces, como todavía no han aclarado las Campos en qué ha consistido esa reunión, y es posible que no lo hagan, o es posible, más bien dicho, que sí que lo hagan, como hacen con casi toda su vida, pues estaremos a la espera, ¿no?, de ver la explicación al respecto. A mí me parece una sinvergonzada un tío que está un presidente en funciones, a una tía a la que acaban de contratar en televisión espantosa, televisión corrupta hasta el tuétano, que dilapida una cantidad de dinero que no está escrito, que está en manos de productoras que llevan los mismos desde siempre, de toda la vida. Yo creo que desde Calviño, vamos. Pero en fin. En un programa, además, en el que están vetados los colaboradores masculinos, Federico. ¿Qué me dices? Sí, el de Jordi, que se estrena mañana, es un programa solo con colaboradoras. ¿Qué hace Jordi? Yo qué sé, yo tengo tanta tarea que también tengo que ver ese. Pero no, Jordi, aparte otro más. Jordi... Para ver. Oye, pero si alguien se siente ofendido puede demandar a la cadena. Claro. Pues es verdad, tienes razón. Claro, no, sí. Eso es discriminación por razón de género, eso no se puede. Eso está en la Constitución, lo prohíbe. Bueno, pero la Constitución hace tiempo que se la han cargado en esa materia. Ya, pero por si acaso. Por eso de que ningún español será discriminado por razón de sexo, tal, por sexo se discrimina en este país. ¿Ideas o religión? Sí, en este país un hombre está en inferioridad de condiciones con que una mujer diga una cosa. Por eso yo insisto, o sea, la presunción de inocencia ha desaparecido con el Partido para los Socialista. Con el Partido Socialista, igual que la memoria histórica está dirigida por el Partido Socialista. Que por cierto, en Santander han decidido retirar a propuesta de Vox la ley de memoria con Vox y el Partido Popular. Me parece muy bien. Ayer se aprobó en las Cortes. ¿Qué han conseguido con esto? Pues que hablemos de esa reunión en vez del funeral que tuvo lugar anoche por la memoria de Teresa Campos y que reunió la Iglesia, tiene capacidad para 800 personas, y que fue algo parecido a una actuación musical. Bueno, ejercía o oficiaba el Padre Ángel o cooficiaba el Padre Ángel, como en todo funeral de famoso que se precie, y después tuvieron canciones en
en directo, ¿Qué pero me como yo decía esta mañana, no cantaron el Ave María de Schubert, la Salve Rociera, te digo dos, ¿no? Por ponerlas en mi cabeza, sino canciones... No se suele cantar la Salve Rociera. Ya, me imagino que no, pero es que se cantaron canciones de Rocío Dúrcal y Rocío Jurado. Lo digo por eso, o sea, básicamente... Pero, es un requiem muy especial con canciones de Rocío no sé, Dúrcal, ¿no? Insisto, es que es todo raro, pero por eso no lo vamos a comentar. ¿En qué iglesia? En Santa María de Caná, en Pozuelo de Alarcón, así eso que... se puede hacer. Sí, si Hombre, te si deja en el cura. las bodas se hicieron milagros, pues se puede hacer lo contrario, ¿no? Sí, se puede hacer. O sea, sí, tú puedes por hacer poder, todo lo que quieras. por poder. Oye, además si quieres, si de verdad, efectivamente, si tú crees de verdad en el otro mundo, esa alegría vas a encontrarte no sé. Sí. A mí me choca un poco, pero oye... Sí, pero la canción de Rocío Dúrcal, si es la que yo pienso, es una canción que le dedica a un muerto. Pues mira, te la voy a decir ahora mismo, porque lo está buscando. ¿Es Amor Eterno? Amor Eterno, inolvidable, pero si me la sé. Si Espérame yo me en la el sé cielo, todas. se cantó. Lo que pasa es que esa no la cantaron los Panchos. Decía, y Amor también Eterno, inolvidable. Algo se fue conmigo, madre, de Rocío Jurado. Esa fue la playlist del funeral. Lo siento mucho hablar así. Sí, es que hay una playlist de funerales ahora. Es que, en Hombre, fin. tradicionalmente era el Requiem y el Dies Irae. Sí, exactamente. Y ya está. Luego te la canto si quieres en gregoriano o en la Pues clásica. si puedo elegir, no. Oye, Sinceramente. pues es bien bonita, ¿eh? Sí, no lo dudo, pero que me parece No, es que me duele que rechaces sí, ese... pero que se hacen ya porque... Que es cultura. Se hacen funerales, y yo lo tengo dicho siempre aquí, se hacen fotocoles de tanatorio. Cierto. Y no me parece... Yo no estoy a favor, pero claro, mi opinión tampoco es que sea la que importa. No, es muy importante. Ya, pero se está... Según dicen Ponce y Soria, lo que aquí decimos repercute en todos los medios. Se está comercializando ya con la muerte de una manera tremenda. He estado investigando al despacho de abogados, por cierto. Bueno, un asunto más, Chabelita. Yo no voy a decir eso de... Yo ya lo advertí, Es verdad, yo ya lo advertí. Siempre lo advertiste. Yo nunca he defendido a Chabelita. Es igual que su hermano, decía siempre. Pues un poquito, sí, Federico. Ayer estuvo en el programa de Joaquín Prat, confirmó que no tiene ninguna relación con su madre y dijo, no va a ir a la boda. Pues lo que hemos dicho siempre, otro dolor de cabeza para Isabel Pantoja cuando, insisto, pasan cosas en las familias, como dice Gloria Camila, que tendrían que ponernos sobre aviso para llevarnos bien con el resto de los mortales, pero no es el caso de los Pantoja. Eso dice el padre Ángel, pero no te lo crees. Que yo no dudo que Isabel como madre a lo mejor haya tenido algún defecto, pero los hijos deben respetar a sus padres, ¿no? Yo creo que es una de las máximas que deberíamos aprender. El problema de Europa es la falta de autoridad. De los padres, de los profesores, de los hijos hacia los padres. Pero, es oye, lo peor. La falta de autoridad. Ahí está la chica, ganándose el dinero hablando de su madre. Pues lo que ha hecho Kiko Rivera, si es que es lo mismo. Si es no, que no, hablando no, injuriando a su madre. La frase hablando mejor. Mal. Hay dos frases de Kiko Rivera que me parecen insuperables. Una, donde mi madre tiene que estar es en la cárcel. Está mejor en la portada cárcel. de 10 minutos. Sí. Y otra, cuando hablaban de su padre, dice, no sé... Estaba hablando de la herencia de Cantora, que quería cobrar, me han robado la herencia de mi padre y tal. Pero claro, mi madre no me saca de dudas. No sé quién fue mi padre, pero sí querías la... Es absolutamente extraordinario ese muchacho. Hoy estoy así un poquito... Nada, todo a mí los burofaxes y esas cosas... A Paquirri se le parece poco. ¿Quién? A Paquirri se le parece Pero se parece a su abuelo. El abuelo, en la parte de la Pantoja hay una parte guapa y otra fea. Él no ha salido a la guapa. Y a Paquirri poco. Los ojos verdes de Paquirri, que era muy guapo. Los dientes blancos. Es como las enfermedades genéticas se pasan de abuelos a nietos. Y sí, saltó. Como Juana la Loca. Sí, en fin, venga, vamos a la tarea. Vamos. Y hay una... Es la mañana. Es radio.